Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información aquí en la Ciudad de México. Y esta noche de domingo hemos invitado al señor licenciado José Higinio Núñez y Bandera, notario público del Distrito Federal, quien ha aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, José Higinio, por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ti. Y el tema que hemos convenido en platicar y que es de mucha interés, pero además de mucha utilidad para todos nosotros, es aquel que tiene que ver con la que tenemos que proteger a través de nuestros testamentos y que normalmente pensamos que son los bienes materiales, y hay algo mucho más valioso que ello, y que es para quienes se hacen los testamentos y a quienes deseamos proteger en el momento en que nosotros nos ausentemos. Muchas gracias nuevamente, José Higinio. Al contrario, José Elías, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarte para comenzar, ¿qué es lo que debemos y qué es lo que podemos proteger cuando nosotros nos decidimos hacer un testamento, cuando tenemos que pensar, además de una pregunta que va implícita en esto: ¿quiénes deben hacer testamento? Pues mira, muy buena pregunta, porque generalmente pensamos que el testamento es un asunto de enfermos, un asunto de ancianos, de moribundos, y esto es erróneo. En primer lugar, porque desde luego todos vamos a morir en algún momento y nadie sabe si lo va a hacer de joven, de mediana edad o de grande. Por otra parte, el testamento es un instrumento que nos va a servir para el día que nos vayamos a morir, para el día que faltemos, pero que tenemos que hacer con plena capacidad y con plena conciencia de cómo queremos ordenar las cosas. Y como el testamento además se puede ir modificando conforme van cambiando las circunstancias de nuestra vida, a lo mejor primero pues hacemos un testamento no teniendo hijos, luego nos casamos, luego tenemos hijos, luego a lo mejor ya tenemos nietos. Entonces, conforme van cambiando las circunstancias de nuestra vida, podemos ir cambiando el testamento. Y el testamento es un instrumento muy útil en donde se nos permite, con la absoluta libertad de disponer lo que nosotros deseamos, dejar de herederos a quien queramos. No hay un heredero forzoso o forzado, sino que nosotros tenemos la libertad de dejar los bienes a quienes pensemos que tenemos que proteger. Que sea a la esposa, que sea a los hijos, a los padres, a los hermanos, porque cada caso es diferente. No hay un testamento universal que sea útil para todo mundo, porque las circunstancias de cada quien pues van determinando lo que debe de contener su testamento. Hay personas que tienen familiares, personas que carecen de ellos, personas que tienen hijos enfermos o, en fin, a los cuales tienen que proteger y demás. O padres enfermos. O padres enfermos. De tal manera que cada testamento pues es un traje a la medida para que ayude a resolver la problemática en particular y en concreto de cada persona. Se piensa que el testamento es para ricos, ¿verdad? Para dejar una fortuna y que un ser imperio, heredero, ¿no? exacto, y que ser heredero significa recibir millones. Nada más falsa que esta concepción. En realidad, el testamento solo es un instrumento que está determinando, de acuerdo a mi voluntad, el día que yo me muera, quiénes serán llamados a recibir los bienes, que queda claro que nadie se lleva nada de este mundo, y estos bienes que se han podido hacer, cómo se van a distribuir, entre qué personas,
en qué proporciones. No hay que enumerarlos en el momento de hacer el testamento, basta con señalar los herederos y las proporciones. Y además, también, que es la parte más importante, pensar en la protección a los hijos, sobre todo si estos son menores de edad. ¿Qué pasaría si falto yo, independientemente de que me preocupan los bienes, pues me deben de preocupar también los hijos? Si se va el padre, si se va la madre, ¿con quiénes se van a quedar los hijos? Ahorita estás mencionando una cosa muy importante, José Higinio. Quien tiene hijos menores, quien tiene hijos que no han cumplido los 18 años de edad, o tiene hijos niños, quizá esté más obligado, llamémoslo así, a realizar, a tener un testamento, que quien tiene hijos de 40 o de 45 años de edad, ¿verdad? Es decir, por supuesto, porque aquí la preocupación es doble, ¿no? No solo a quiénes voy a dejar como herederos, sino qué va a pasar con mis hijos en caso de que yo llegara a faltar, ¿no? Sí. Y por eso en el testamento también yo puedo dejar previstos tutores testamentarios que se encargarán de la custodia de los hijos y de la custodia de los bienes que recibirán esos hijos. Aquí nada más hay que hacer una aclaración que es importante. La patria potestad de los hijos menores la tienen compartida padre y madre. Correcto. A falta de alguno de los dos, la tiene el que sobrevive. La asume en su totalidad. La asume en su totalidad. Y a falta de los padres, entonces entrarán los abuelos, que tendrá que decidir un juez si serán los paternos o serán los maternos, a quien corresponde el ejercicio de esa patria potestad. No hay un orden de precedencia de que si los abuelos paternos o maternos primero y luego otros después. Lo existía antes de una reforma que se hizo a la ley en donde se le daba la patria potestad a los paternos y solo falta los paternos, los maternos. Pero con la reforma ahora queda a decisión de un juez que vea por el mejor interés del menor si conviene más los paternos o los maternos. Y puede ser no una pareja, sino uno solo, un abuelo o una abuela, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en el testamento, si yo veo que mis padres están ancianos o que están enfermos, que ya no sería conveniente que ellos entraran al cuidado de mis hijos, es en donde yo, a través del testamento, puedo designar a un tutor testamentario. Y yo pienso, pues ya si es a lo mejor un hermano mío o un tío o alguna otra persona que esté en mejores circunstancias, de acuerdo a mi gusto y a mis circunstancias, para encargarle la custodia de mis hijos. Los abuelos, a su vez, podrían ser designados como tutores en el testamento, quiero decir, para efecto de que el juez no tuviera que tomar decisiones, sino nombrar, no sé, a mis suegros, a mis padres, a uno y uno. No sé, Exactamente. La fantasía y la imaginación nos dicen muchas posibilidades. Ya ves, hasta la negociación, ¿no? También, porque bueno, pues habrá a lo mejor que cuando hace el testamento la madre pues va a que preferir tu papá y mi mamá, que no los dos de un lado. Exactamente. Y eso es lo bueno, porque ahí es en donde se puede platicar con el notario y buscar, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, qué es lo que más conviniera, ¿no? Sí. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí puede, mediante el testamento, yo tomar la decisión de que en lugar de que a mi falta, bueno, tiene que ser la falta de ambos padres. De ambos, sí, claro. Que a falta de ambos padres tuviera que un juez que decidir a quién le otorga la custodia y el cuidado de los hijos, yo nombrarlos al que yo prefiera, ¿no? Y entonces con esto, pues evitamos tanto, tanto trámite y tanta discusión, ¿no? Yo ya tomé la decisión, que sean los maternos o sean los paternos. O que sea un tercero, o un tío, o unos amigos, o unos... Cualquiera que sea mayor de edad
y que sea capaz, porque obviamente va a tener el cuidado de los hijos, tiene que ser mayor de edad, pero cualquier persona podría desempeñar la tutela. Correcto. ¿Y podría haber designación de tutores suplentes o sustitutos para el caso de que los designados o ya no existieran o no aceptaran el ejercer la tutela, verdad? Así es. Fíjate que esto es muy interesante porque la forma en que nuestra ley contempla estas situaciones es que los hijos que por ser menores de edad necesitan de cuidados, se encomienden a otras personas, que son los tutores, para el cuidado de los hijos. Hay la posibilidad, inclusive en casos especiales, en que haya un tutor encargado de la persona del menor y un tutor encargado de los bienes del menor, ¿verdad? Que eso también permite pues una gran flexibilidad, ¿verdad? Y yo puedo nombrar tutor y un suplente en caso de que éste falleciera, estuviera impedido, cayera en una enfermedad que no le permitiera el ejercicio de esa tutela. O no quisiera ejercer, no quisiera asumirla, ¿verdad? Exactamente, Si exactamente. no se sintiera en condiciones de ejercerla correctamente. Las posibilidades a veces son mayores Sí. que las personas con las que contamos para cubrir estas posibilidades. ¿A qué me refiero? A que yo puedo nombrar tutor y puedo nombrar curador, que es el que a su vez va a vigilar que el tutor cumpla con sus funciones. Una especie de inspector. Exactamente, una especie de comisario, Sí. de revisor. Aquí, fíjate, si yo voy a nombrar un tutor, un suplente del tutor, un curador, un suplente del curador, No, pues. te digo que van a faltar personas. Vamos a un brevísimo corte para seguir platicando de estos interesantes temas con el licenciado José Higinio Núñez y Bandera, notario público del Distrito Federal. Regresamos con nuestra interesante conversación con el notario público José Higinio Núñez y Bandera. José Higinio, ¿qué debe hacer la persona para efectos de poder recurrir a la elaboración de un testamento y sobre todo en el caso de que tenga hijos menores o padres mayores o algo por el estilo, que necesite protecciones humanas especiales? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué lleva? ¿Qué requisitos? ¿Qué documentos? Lo primero que yo te diría, José Elías, es que tiene que perderle el miedo a tratar estos temas y a enfrentar esta necesaria, aunque a veces no nos gusta tocar esta materia de la muerte, ¿no? Porque la falta de cultura para prever estos testamentos, el qué va a pasar a nuestra falta, empieza porque no queremos tocar el tema de la muerte, no queremos pensar qué pasaría si nos vamos anticipadamente. Todos quisiéramos llegar a los 100 años y además llegar con la cabeza completa y con un cuerpo atlético, ¿no? Nos resistimos a pensar pues que no todos llegaremos a la ancianidad y que por lo tanto es necesario pensar en un testamento para tenerlo preparado prácticamente siempre. Y que el testamento no acorta la vida, ¿no? Por supuesto, exactamente. Ese es el tema, ¿no? Perderle el miedo al tocar estos temas y a lo mejor conversar con la pareja, con el esposo, con la esposa, qué sería lo mejor si es que tuvieran la desafortunada situación de fallecer y dejar hijos pequeños, etcétera. Y la segunda cuestión es
que no necesitan prácticamente nada más que ir a visitar al notario de confianza que tengan para plantearle cuál es su situación y que puedan recibir la asesoría necesaria para la elaboración de su testamento. En realidad, el testamento que el notario redacta en términos jurídicos no es más que el reflejo de la voluntad de la persona, de qué quiere hacer el día que faltara. Y el notario ya tendrá la habilidad de ir guiando a la persona para irle oponiendo en las diferentes situaciones. Faltas tú, sobrevive tu cónyuge y tus hijos. O faltas tú, habiendo ya faltado tu cónyuge y los hijos. Inclusive la falta de los hijos, ¿no? ¿Qué pasaría si algún hijo llegara a faltar? Esa porción que se le está destinando puede pasar a los restantes hijos o podría preverse a sus descendientes, ¿verdad? A la estirpe, es decir, a los nietos, ante la falta de un hijo. De tal manera que inclusive pueden estar previstos, si yo ahorita tengo 1 o 2 hijos, puedo dejar previsto en el testamento que también hereden los que vengan después, ¿verdad? Correcto. Porque hay que recordar que el testamento es un acto que va a tener eficacia en el momento del fallecimiento de la persona, no en el momento en que lo elabora. Y lo que es deseable, pues, es que pasen muchísimos años entre elaborar el testamento e irse de este mundo. Aunque yo no sepa cuántos van a ser ni cómo se van a llamar. Exactamente, pero puedo dejarlos protegidos, aún Correcto. sin saber cuántos voy a tener, ¿no? Fíjate qué maravilla, parece increíble. Y es tan sencillo como ir al notario. En el testamento, desde luego, lo primero que se requiere es la plena capacidad mental de la persona, Sí, que esté en sus cabales, sí. que esté en sus cabales, y la segunda, pues que tenga una identificación para poder demostrarle al notario, comprobar al notario que se trata de la persona que dice ser. Correcto. Pero aún así, fíjate, puede hacer testamento el que no oye, puede hacer el testamento el que no habla, el que no puede escribir, el que tiene alguna dificultad, de tal manera que no hay prácticamente límite más que el que tenga la claridad mental para poder hacer su testamento, ¿no? Por eso es importante no esperarse hasta el último aliento de vida de las personas para ir a hacer un testamento, ¿no? El testamento hay que hacerlo porque hay que tomar decisiones, ¿no? Y hay que ver qué va a ser lo mejor, cómo distribuir los bienes, el nombramiento de los tutores, el albacea, ¿verdad? Quién va a ser la persona a la que le voy a encomendar el arreglo de estos papeles y de este trámite sucesorio, la administración provisional de los bienes en lo que los herederos toman posesión de lo que se les ha dejado, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que no sabemos, no necesitamos saberlas antes de ir al notario. Va a ser justamente el notario el que va a orientar a la persona, el testador, preguntándole todo esto, ¿no? Muy bien, ya decidió usted a sus herederos, ahora vamos a hablar de los sustitutos. ¿Qué pasa si alguno de estos que usted quiere llamar a su herencia no aceptara esa herencia o muriese antes que usted, ¿no? ¿Qué pasaría con esa porción de la herencia? Esto pues no se le ocurre a uno hasta que no llega con el profesional, ¿verdad? Y le hace estos cuestionamientos. Lo mismo del albacea, él le preguntará si quiere designar tutores, ahí vendrá la pregunta, ¿y para qué son los tutores? Vendrá la explicación, etcétera, ¿no? Ya que mencionas al albacea, las cosas por su nombre. En general, el albacea tiene mala fama. Se la ha ganado injustamente, pero pareciera que es quien se beneficia mucho de los testamentos. ¿Quién puede ser albacea? Antes de contestar esto, déjame hacer una observación a este comentario
que tienes toda la razón. A veces se ha leyenda, satanizado. ¿verdad? Sí, la leyenda negra del albacea. Y en realidad el albacea tiene más responsabilidades que privilegios. Claro. Porque es el responsable de que lleguen a su destino los bienes, que se arreglen los papeles como lo ha ordenado el testador y que las cosas sucedan como lo tiene previsto. Entonces tiene más obligaciones que beneficios. Tendrá un beneficio porque sí tendrá, no es un cargo gratuito, tendrá derecho a cobrar por este desempeño del albacea, que por cierto, muchos albaceas no cobran por tratarse de familia y demás. ¿Quién puede ser albacea? La persona que tú quieras que se encargue de esta función, ¿no? Entonces puede ser uno de los propios herederos o puede ser una persona extraña, ¿no? Puede ser pariente o no pariente, así es que hay plena libertad para hacer la designación de albacea. Y si no se designa, serán los propios herederos quien lo designe. Exactamente. Y solo cuando no hay consenso entre los herederos, tendrá que ser un juez el que decidirá de entre los propuestos por los herederos a quién se le asignará esta responsabilidad. Correcto. Si el testador, es decir, si el autor del testamento no designa ni tutores teniendo hijos menores y sucediendo el caso de que se requiriera y solo designa albacea, ¿el albacea puede nombrar tutores? No. No puede. No, la situación es la siguiente. La ley se encarga de prever quién tiene la responsabilidad, porque es una responsabilidad, y además es un cargo de interés público, y que no se puede eludir esta obligación legal del desempeño de la tutela. Entonces la ley va estableciendo primero la obligación a los padres, a padre y madre, de ejercer la patria potestad del hijo. A falta de ellos, prevé que serán los abuelos, ¿verdad? El juez decidirá quién es de ellos. Y así sucesivamente, conforme no vaya viendo estas personas, va obligando a los hermanos mayores respecto de los menores. Correcto. Pero siempre hay alguien que será llamado por ley para desempeñar la tutela de las personas. Siempre los más cercanos antes que los más lejanos. Exactamente, exactamente. Porque pues es encargarse del desarrollo de una personita de la cual tenemos la obligación pues de ver su educación, su higiene, su sano desarrollo y tal, ¿no? Entonces ellos no pidieron venir a este mundo, ya llegaron, pues la primera obligación de ver por ellos es de los padres y luego pues de los parientes cercanos, ¿verdad? Pero en el testamento decíamos, hay esa gran posibilidad de que yo tome la decisión de si prefiero que sean un hermano mío o uno de mis padres, sí, o como decías tú, ¿no? Mi suegra o suegro junto con mi madre, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Yo puedo designar a quienes encargarles estas funciones. Estas funciones de tutela, es decir, de ser tutores. De ser tutores. De mis hijos. Y lo mismo, yo decido quiénes son albaceas, yo decido quiénes son mis herederos, en qué proporciones. Así es que, hombre, tiene todas las ventajas el poder hacer el testamento. Limitaciones, prohibiciones de la ley, decías al principio que podemos hacer casi todo para estipularlo en nuestro testamento. ¿Qué no casi podemos? Todo. Mira, ¿dónde está ese casi? Primero, debemos de reconocer que cada cabeza es un mundo, pues hay también caprichos, ¿no? A veces llegan pues con ideas caprichosas, de que no se puedan vender los bienes, por ejemplo, de que no se puedan hacer ciertas cosas, lo cual la ley se va encargando de decir, estas cláusulas no son permitidas, ¿no? Yo te diría que en principio hay la absoluta libertad de disponer de los bienes, lo único que no se te permite es el obligar al heredero que él a su vez tenga que disponer los bienes de cierta manera. Correcto.
Sí. Yo puedo nombrar heredero y él se convertirá en propietario de los bienes, pero ya no puedo imponerle cómo debe de disponer a futuro de esos bienes. Él adquiere plena libertad como todo propietario. Exactamente, exactamente. Desde luego, por ejemplo, tratándose de tutores y curadores, el curador no puede tener parentesco en línea recta ni colateral en el cuarto grado, si no puede ser descendiente o ascendiente del tutor, porque es al que vigila. Es al que vigila. Entonces, pues si no están puede ser su papá dos hermanos, ni su hijo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Por esto decía que a veces hay más cargos sí. que personas de las que podamos pensar, sí, ¿no? Está porque bien. yo tengo que pensar, bueno, en mis herederos, que eso está fácil, ¿no? Pero luego el albacea, luego, si es el caso de los tutores, porque, bueno, pues habrá quien no tenga hijos menores, ¿no? Claro. José Higinio, nuevamente te agradezco que hayas estado con nosotros en esta noche de domingo. Ha sido una conversación muy interesante. Mientras tanto, y hasta nuestra nueva emisión, si quieren que estemos en comunicación, en Twitter, @JRomeroApis. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.